simulador de la libertad financiera, desmintiendo la regla del famoso 4%. Ya veréis en el vídeo cómo ese 4% podemos desmentirlo muchas veces, ¿no? ¿Cómo he podido llegar o cómo se puede llegar a desmentirlo? Gracias a un simulador que nos lo ofrece Lauren Volant, que se llama FireSim, CFireSim 3.0, y como no, a la persona que me dijo, oye José, han echado un vistazo a ese simulador que a ti todas estas movidas te gustan mucho. Entonces, pues nada, querría agradecérselo a Quique, que me ha dado, digamos, toda la información. Realmente es un simulador que hace muchas simulaciones teniendo en cuenta la bolsa americana, los bonos, el oro, etcétera, y realmente es bastante chulo. Pero bueno, no me voy a enrollar más y como siempre, os dejo con el vídeo y vamos a probar a ver qué tal es. Bueno, antes de nada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una simulación, por ejemplo, de la regla del 4%, como os he comentado, ¿no? Entonces vamos a pensar una persona que ha podido ahorrar una cantidad de dinero importante, 600.000 euros, herencias, venta de empresa, lo que sea. Y vamos a intentar ver si la regla del 4%, haciendo diferentes simulaciones, funciona o no. Y si realmente podemos gastarnos estos 24.000 euros anuales, que sería esta famosa regla del 4%. ¿Qué es lo que he considerado? Pues la edad media de un trabajador en España, 44 años, una esperanza de vida al cumplir los 65 años de 21 años. Estos son datos del INE y realmente es que pues cobraremos durante 19 años hasta los 86, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, que tendríamos que poner los datos hasta el año 2066, ¿no? Entonces vamos a hacer varias simulaciones o varias estrategias. Una que sería la típica del 60-40, 60% renta variable, 40% renta fija, all-in o todo a renta variable, all-in o todo a renta fija, y luego una carterita en plan 50% renta variable, 25% renta fija, 25% oro, y bueno, vamos a ver qué es, digamos, lo que digamos pasaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta web? Aquí os dejo cfiresim.com para que veáis que ponemos el retirement year, o sea, sería como el año que nos retiramos, pues ponemos ya el año 2024, porque sería, digamos, el caso que lo queremos calcular desde este año. ¿Cuándo ponemos la fecha de finalización? ¿Vale? Pues ponemos que duraremos hasta el año 2066. Pues volvemos a hacer lo mismo y ponemos el año 2066. ¿Cuánto habíamos puesto? 600.000 euros. ¿Vale? Que nos pone en dólares, pero bueno, yo creo que nos da un poquito igual por la relación euro-dólar, etcétera, y sobre todo para hacer los cálculos nos da un poquito igual, por si alguno pregunta, ¿es que mejor en euros, dólares? Bueno, vamos a ponerlo parecido y nos da unos números para ver con simulaciones con Estados Unidos, pero bueno, me parece igual de válidas que si lo haríamos con un MSCI World o lo que sea, ¿no? El cálculo eran 24.000 euros, ¿vale? Lo ponemos aquí. ¿Qué nos permite tomar como datos? Si son datos históricos o nos permite hacer con determinados años, si queremos que se ajuste a la inflación o que sea un porcentaje, nos da varias formas de calcularlo, variable cape o códigos como el de Geveler Autopilot. Bueno, hay bastantes cosas. El CPI sería como la inflación histórica americana, que bueno, no es tan diferente, digamos, a la europea. Y aquí nos dice cómo crear el portfolio, ¿no? Entonces, el primer portfolio que hablamos era de un 60% en bolsa, un 40% en bonos, unas fees o unas comisiones se nos cobraría por tener ese indexado del 0,18%, que me parece correcto. En oro y en dinero no vamos a tener nada. Y incluso, fijaros, nos va a poner las opciones por si queremos hacer un cálculo, decir, vamos a cobrar una pensión, etcétera, y poder ponerlo, ¿no? Pero bueno, de momento yo lo voy a dejar para ver qué pasa, ¿no? Le damos aquí a Run Simulation y al cabo de unos segundos, pues nos va a aparecer, digamos, la simulación. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que hace? Desde el año 1870 hace una simulación de qué es lo que habría pasado. Y va haciendo los diferentes cálculos por diferentes años. Año a año, si hubiéramos hecho este portfolio, ¿no? ¿Qué es lo que nos coincide? Pues que habríamos tenido un éxito del 78%, que es relativamente alto, pero habríamos fallado en 24 veces del total de los 112 ciclos o estos 112 años. Es decir, nos está diciendo que esta regla del 4% en el caso del 60-40 funcionaría para el casi 80% de las personas, pero no siempre, digamos, funcionaría.
Vamos a hacer otra simulación. Fijaros, es sencillo porque nos coge los, digamos, los datos, ya lo tendríamos, 2024, 2066, etcétera. Y cambiamos. Y, por ejemplo, vamos a poner que sea la simulación de todo en bolsa, ¿vale? Pues hacemos lo mismo, 0, y le damos a hacer la misma simulación. Lo demás lo podemos dejar igual, si os dais cuenta. No tenemos, digamos, más misterios. Hacemos, digamos, el cálculo. Lo dicho, tarda unos segundos. Fijaros, en el Sim2 nos aparecería y cambiaría. Fijaros cómo hemos aumentado al 90% el éxito, ¿no? Como habiendo invertido todo en bolsa, habríamos fallado 11 de las 112 veces. Es decir, que sí que es cierto que el 4%, el regalo del 4%, en este caso puede ser una opción, pero hay 11 veces que ha fallado. Es decir, que no estaría tan claro que alguien que diga puedo utilizar la regla del 4% y esto es para siempre y se me va a funcionar. No, hay momentos en los que no va a funcionarte. La realidad que es que la media te va a salir muy bien. Fijaros que estamos hablando que retirando 24.000 llegaríamos a tener en la media 3.300.000 de portfolio habiendo retirado 1 millón. Incluso fijaros, en este año, que estaríamos hablando el ciclo que empezaría en el año 1921, en el año 63 habríamos acabado con 18 millones, ¿no? O sea, una auténtica barbaridad, pero bueno, está interesante porque nos mide todas las simulaciones si hubiéramos hecho ese cálculo año a año desde el año 1870. Imaginaros que ahora lo haríamos con todo a bonos, por ejemplo. Hacemos el mismo cálculo y sin más. Vamos a... Me dice que voy a poner 0 porque si no, no me dejaba. Le vamos a dar la misma simulación. Esperamos unos segunditos porque realmente es relativamente rápido y fijaros cómo cambia. Fijaros cómo nos encontraríamos que alguien que hubiera dicho ¡hala, todo me lo meto en bonos! Pues realmente no le habría dado los números. O sea, esa regla del 4%, si decides invertir solo en bonos, la probabilidad de que no te salga es bastante alta, por no decir, digamos, otra cosa, ¿no? Otra simulación, como os decía, ¿no? Pues vamos a hacer una simulación en la que vamos a coger 50% bolsa, 25% bonos y 25% oro, por ejemplo. A ver qué habría pasado. Hacemos el cálculo y ya veis, nos sale que habríamos obtenido un éxito del 70%, es decir, que el 70% de las veces con la regla del 4% nos habría dado, pero en un porcentaje no habría sido, digamos, tan interesante, ¿no? Entonces podemos hacer diferentes cálculos para ver que esta regla del 4% no siempre funciona, incluso dependiendo de las carteras que, digamos, tengamos, ¿no? Cosas que también veo interesante de esta web, ¿no? Que incluso nos da una opción para qué pasaría si tenemos 600.000 euros y, por ejemplo, dijéramos, vale, hemos visto que lo más interesante era todo en bolsa. Bien, ¿cuánto sería lo que podríamos estar sacando? ¿Vale? Y nos da la opción. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer? Si le damos a las zonas de investigación, podríamos poner aquí que queríamos que tuviera el 100% de éxito, ¿no? Es decir, que quisiéramos tener la seguridad que con 600.000 euros, ¿cuánto es el dinero que podríamos estar, digamos, gastando, ¿no? Entonces, le doy a Run Simulation. ¿Qué es lo que pasa? Que esta va a ser una operación que va a llevar su tiempo, ¿eh? O sea, porque si os dais cuenta, va a hacer muchas simulaciones, va a hacer unos cálculos, va a intentar llegar a ver cuál es el punto que, digamos, que le merece la pena, ¿no? La simulación antes que hice del vídeo, pues me tardó 1 minuto, 2 minutos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pensaba que, pues bueno, ya está. Fijaros, no ha sido tanto, pensaba que iba a tener que quitar el vídeo y volver a ponerlo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, fijaros cómo hace la simulación y qué es lo que nos dice, que si tenemos en cuenta 600.000 dólares, podríamos lo máximo sacar 20.110 dólares para tener el 100% de las veces que fuera con éxito. Bien, ¿esto qué es lo que podemos hacer el cálculo? Si vamos a la calculadora, podemos hacer el cálculo bastante sencillo, ¿no? Para ver cómo sería. Entonces dividimos 20.110 dividido entre 600.000, ¿bien? Y esto nos da que es un 3,35%, más o menos, ¿no? Es decir, que alguien que estuviera invirtiendo
todo en bolsa, la regla no es el 4%, sería la regla del 3,35% en este caso, ¿no? Para hacerlo. Si vosotros queréis hacer otras simulaciones, pues me parece genial a la hora de intentar, digamos, ver cómo ha funcionado. Cosas que también me parece, digamos, interesantes, ¿no? Que nos da en cuenta para, incluso fijaros, alguien que diga, voy a jubilarme en una fecha determinada, voy a cobrar una cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, había puesto otro ejemplo para pensar, ¿no? Dentro de todo. Imaginaos una simulación 2 en el que hablamos de una persona con un salario medio de 25.000 euros, una pensión media de 21.868 euros, 44 años, esperanza de vida 21 años, jubilación a los 67 y digamos que empezaría a cobrar en el año 2047 y fallecería en el año 2066, dentro de todo, ¿no? Y, por ejemplo, pensamos que esta persona tiene ahorrado 100.000 euros, ¿no? Es sobre todo para ver una especie de ejemplo de ver, digamos, cómo sería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos los mismos cálculos y lo único que ponemos esta simulación, ¿no? Entonces, pensamos que esta persona se va a jubilar en el año 2047, ¿vale? Que tiene, digamos, 100.000 dólares o 100.000 euros, ¿vale? Que actualmente tiene un salario de 25.536, ¿vale? Y que vamos a poner también adicionalmente que invierte todo en bolsa, a ver qué pasaría, y le vamos a poner que va a cobrar de la seguridad social, por ejemplo, lo que habíamos puesto, 21.868, y que empezaría a cobrar en el año 2047 y finalizaría lo que cobra en el año 2066, o sea, dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces le damos a hacer la simulación. Lo dicho, tarda un poquito, pero si os dais cuenta no es demasiado a la hora de hacerlo. Esperaros que igual he puesto la investigación. Sí, mirad, aquí me he equivocado porque he puesto el máxima cantidad para llegar al 100%. La cantidad de operaciones que está haciendo son bastante potentes, entonces lo ideal sería que aquí hubiera cogido y lo hubiera borrado y ya está, ¿no? Me ha hecho la simulación y me ha dicho que podríamos retirar en los 112 ciclos, si hacemos todo en bolsa, hasta 18.252. Pero 18.252 es bastante más que, por ejemplo, la diferencia que tuviéramos, ¿no? A la hora de hacerlo, ¿no? Podríamos retirarlo sin digamos, problemas, ¿no? Y bueno, yo creo que tampoco quiero liarme mucho más, o sea, porque yo creo que es un simulador que sobre todo es interesante para que cada uno pueda trabajar, pueda hacerse sus números, decir yo qué dinero tengo, cuánto creo que va a cobrar de seguridad social. Tiene sus problemillas como que el tema de por ejemplo, el tema de impuestos no lo tiene en cuenta, etcétera. Es todo antes de impuestos. Entonces, es siempre bueno que te calcules un poquito más y, sobre todo, ver, ¿no? Que muchas veces se nos habla de la famosa regla del 4% con simulaciones en Estados Unidos, que es de los mercados más positivos que ha habido, con datos desde el año 1870. Pues fijaros, no es la regla del 4%, es la regla del 3,30, 3,5% en el caso de invertir todo en bolsa. Si hubiéramos invertido más en bonos, posiblemente estaríamos más cerca de la regla del 3%, pero bueno, está ahí. Aquí tenéis para poder juguetear y algo interesante. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.